Y hoy vamos a ver un tema que desafortunadamente salió ya de muchos colegios y de muchos países. ¿Ustedes se imaginan que acabaron ya? La oración. Ya en varios lugares no lo permiten. ¿Y ustedes se imaginan qué pasa cuando se saca la oración? Las secuelas, las consecuencias van a ser tremendas. Porque si aún con oración hay dificultades, imagínense esto sin oración, hermano. ¿Para darle paso a qué? ¿A qué se le da paso cuando no hay oración? Y a toda la obra satánica y demoníaca, que es lo que están impulsando ya muchas instituciones educativas. Nada de Dios, somos nosotros mismos, nuestro propio Dios. Imagínense lo que va a pasar, pero está establecido así, hermanos. Entonces, lo que quiero compartirles esta mañana con la ayuda del Espíritu Santo es que la oración es vital para el diario caminar del cristiano con Dios. Si a una persona no le gusta orar, obviamente no es creyente. Sencillo, no porque vayamos a hablar de que se le quitó aquí la salvación o no, pero si no le gusta orar es porque no. ¿Qué es orar? Y si a uno no le gusta hablar con Dios, pues es obviamente que no es su hijo. Pero si quiere hablar con Dios, le gusta la oración. Entonces, no puede haber un creyente que no le guste la oración. Es bueno revisar eso. Como hablamos el miércoles, que tengo pereza de orar, ore. Tengo pereza de leer la Biblia, léala así sea con pereza. Porque si no, nunca van a aparecer las ganas o los deseos. Pereza, pereza, pereza. Entonces es bueno. Ahora, la oración nos conecta con Dios e igualmente es una forma eficaz para amar y conectarse con los demás. ¿Por qué? Porque al orar pensamos en otros. Porque no puede haber una oración egoísta para mí. Por eso no dice el pan mío, dámelo cada día, sino el pan, porque hay varios involucrados en la oración. Entonces nosotros no podemos tener oraciones egoístas, hermano. Por mí, por mí, por mí. Esas oraciones no tienen contestación. Sencillamente no tienen contestación, hermano. La oración da lugar o deja un lugar en el corazón del que ora para oír la voz de Dios. Miren, el susurro de la oración, hay unas experiencias muy bonitas, hermano, en esa paz, como dicen los poetas, en ese solaz de la oración, se siente algo muy hermoso, hermanos, y es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Eso se consigue con oración. Si no hay oración, pero oído, ¿no? Tiene que ir acompañado de la Biblia. Por eso yo les recomiendo que primero lean un poquito para de ahí sacar tema para orar. Porque una porción que uno lea le da mucha ayuda para orar. Toda la Biblia, los 31.103 versos, tienen formas para orar. De ahí se pueden sacar, de todo pasaje, se pueden sacar oraciones. Eso no es de la noche a la mañana, es leyéndola. Por eso espero que este año de aquí a diciembre ya todos los que estamos en esta iglesia la hayamos leído de tapa a tapa, los que no lo han hecho. Y los que ya lo hicieron, pues, otra vez. Hay ocasiones en que Dios responde nuestras oraciones de forma instantánea, como en el caso que veremos hoy. Pero no siempre es así. De ahí la necesidad de perseverar siempre en la oración. Hay oraciones, hermanos, que el Señor las contesta de una. Y hay otras. Yo llevo 32 años esperando una. Pero no dejo de orar. Hermano, no reaccione equivocadamente si la respuesta de Dios no es la que usted esperaba, porque ¿cuál es la respuesta que uno quiere en toda oración? El sí. Como cuando los novios están bien enamorados, ¿no? Los casamos, ¿qué quiere que le digan? Que sí, no estén tristes. Por el contrario, alabe al Señor por responder sus peticiones de la mejor manera para su vida. Cuando el Señor no le responde a uno es por algo. Y algo que hemos aprendido, ¿sabe también qué es, hermano? Que muchas veces uno pide cosas y no está preparado para recibirlas. Por eso Dios dice, todavía tu corazón no está.
Entonces uno se angustia, que es que no me oye, lo vuelven sordo. Imagínense que no va a oír el que hizo los oídos. Nunca va a estar sordo. Lo que pasa es que ya sabemos que Él responde siempre de 3 maneras: sí, no o espérese. Y ahí es donde está la lucha, cuando nos dice espérese. Entonces nuestro tema de hoy, hermanos, oración, arma poderosa de la iglesia. Es, sin duda, hermanos, es el arma más poderosa de cualquier ser humano, la oración. Puede estar el país más equipado del mundo como Corea, con todo lo que quieran tener nuclear, hermanos. Nada puede más que la oración, hermanos. ¿Por qué? Porque nadie puede más que el poder de Dios. Y en la oración Dios la escucha, y el poder de Dios se manifiesta muchas veces, como les dije, no siempre cuando uno quiere, sino cuando Él, en su sabiduría, ve la conveniencia. Pero les digo una cosa, hermanos. La única forma de conocer la sabiduría de Dios es acá. Entonces, cuando uno aprende a leer la Biblia, y cuando lee la Biblia, uno sabe cuando la oración se está demorando, por qué no respondió y qué es lo que está pasando. Uno sabe porque conoce a Dios. ¿Por qué se yerra tanto? Porque no conocemos a Dios. Entonces termina uno maldiciendo y hasta peleando con Dios. Pero cuando le conoce a Él a través de la Escritura, uno sabe que algo está pasando. Porque tiene pasajes increíbles que le enseñan lo que pasó con los hombres. Entonces, los hombres y mujeres de la antigüedad. Los invito a Hechos 12, hermanos, le vamos a pegar una... ya nuestro hermano John lo leyó. Hechos 12. ¿Qué estaba pasando en Hechos 12, hermanos? ¿Qué libro de Hechos? ¿El libro de Hechos es qué? ¿Qué nos cuenta el libro de Hechos? Su palabra lo dice, ¿no? Hechos. ¿De quién? Los hechos de los apóstoles, los hechos de la iglesia, los hechos del Espíritu Santo. En Hechos nació la iglesia. Y Hechos, desde Hechos 2, siempre me gusta hacer este recorderis, hermanos. Aquí tengo Hechos 2. Y siempre me gusta pegar una pasadita, hermanos, hasta Apocalipsis 4. Ahí está. Hechos 2, Apocalipsis 4:1. Aquí está la iglesia. No la busque en otro lado, hermano. No la busque por fuera. Lo que esté de aquí para atrás fue para algo especial. Lo que es de aquí para adelante va a ser algo especial, pero lo que está aquí es para nosotros. Aquí está el nacimiento de la iglesia, la doctrina de la iglesia, lo que Dios quiere de la iglesia. ¿Sabe que aquí no hay promesas de... ¿Sabe qué hay aquí? La exigencia de santidad, la exigencia de amar, de perdonar, de predicar el evangelio, de ganar a otros para Cristo está acá. Porque es que si yo me pongo de acá para acá, me enredo. ¿Y qué hago con el Antiguo Testamento? Es que el Antiguo Testamento era parte de la ley, aún los 4 evangelios eran parte de la ley, hermano, los 4 evangelios. Por eso dice Romanos, el fin de la ley es Cristo, ya la doctrina de la iglesia. Entonces Lucas, el médico, escribió Hechos para contarnos qué fue lo que pasó y para darnos testimonio de cómo fue la iglesia, su nacimiento, cómo fue la llegada del Espíritu Santo. Entonces por eso les digo, cuando vamos a evangelizar, hay veces cometemos errores en esgrimir un poco de versos que enredamos a las personas. Por eso estamos aprendiendo los miércoles a evangelizar. Porque creo y estoy casi seguro, sospecho, dudo, que no todos en la casa son salvos. Es posible que aún el esposo no es salvo. La esposa no es salva. Los hijos no son salvos. Yo vi muchos mensajes muy lindos porque nos gustan los mensajes de fin de año y nuevo año, ¿no? Pero yo no le deseo casi a nadie que haya bendiciones este año, ni le deseo que haya prosperidad, ni que haya salud. Yo casi no les deseo eso, ¿no? Sinceramente se lo digo. ¿Sabe qué les deseo? Que haya crecimiento espiritual. ¿Sabe qué pasa si hay crecimiento espiritual? Bendiciones, prosperidad, sanidades, muchas cosas.
Pero hay veces empezamos es al revés. Y Dios no se va a complacer en bote y bote a quien ni siquiera lo mira, a quien ni siquiera piensa en Él, a quien ni siquiera le busca. Va a estar así esperando. No, hermanos, si es duro hay veces para los que le buscan, para los que oran, para los que estudian, hay veces no son fáciles, hay veces que las cosas no son fáciles. Mucho menos para los que no les interesa, hermanos. Entonces, como estamos comenzando el año, les deseo a los que están aquí, a los que nos están viendo, hay creyentes y no creyentes, les deseo que haya un buen crecimiento espiritual en el 2020. Y en diciembre las cosas serán distintas, si Dios lo permite, porque hubo crecimiento espiritual. Y el Señor ama a sus hijos que le buscan, hermanos. Y tiene vida en abundancia y tiene prosperidad grande para todos los que le buscan, hermanos. Los invito a que le busquemos siempre, en oración y en la lectura bíblica. Aquí que vamos a ver en este tema que vamos a estudiar, vamos a ver diferentes poderes obrando, porque en esto también trabaja Satanás. Y cuando comenzó la iglesia también comenzó Satanás. Y esta mañana también está aquí escuchando. Y a ver cómo nos distrae, porque él llega puntual, hermanos, para distraer. Por eso es bueno estar siempre alertas. Primero vamos a ver que el 12, 1 al 4 hubo persecución y sufrimiento. La iglesia sufrió una persecución y es interesante, hermanos, que en esa persecución la iglesia creció. ¿Sabe ahora por qué no crece la iglesia? Por la comodidad. La iglesia se dedicó a los conciertos, a la luz, a las cámaras de humo, a las danzas, al entretenimiento, felices. Pero en las calles no se está predicando el evangelio. Y ese es un gran problema, que nosotros nos alimentemos y no prediquemos. Y a nuestros vecinos, pues nos verán salir con la Biblia, pero no saben de qué lado somos, ni para dónde vamos. Hoy vamos a ver el poder de Dios manifestándose cuando hay oración intercesora. No es el poder de la oración, ya sabe que la oración de nosotros no tiene ningún poder. El poder es de quién la escucha, hermano. Las oraciones de nosotros son frágiles, hay veces débiles. Dice la Biblia que no sabemos ni qué pedir. Pero Dios sí sabe, hermano. Él es poderoso. Entonces, esa oración intercesora al Señor también la honra, la premia. También vemos que hay ira y castigo de Dios en este pasaje, hermanos, para los que se toman la gloria de Él. Por eso nosotros tenga cuidado, hermano, con decirle a los demás que yo lo llevo a la iglesia, se salvó porque yo, cuidado, Él no comparte su gloria con nadie. La salvación es de Dios. Nosotros somos apenas instrumentos, hermanos. Y también vamos a ver el poder de la mano de Dios. Porque en medio de esa persecución, la iglesia crecía. ¿Se acuerdan de la de Tesalónica? ¿Qué fue lo que pasó, hermanos? Como ya lo leyó nuestro apreciado hermano John, dice así: persecución y sufrimiento. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Acababan de matar ¿a quién? A Jacobo. Pero no a Jacobo, el hermano de Jesús. A Jacobo, otro Jacobo. Hay varios Jacobos ahí. Este Jacobo murió. Fue el primero de los apóstoles, porque el primero de los mártires fue un diácono también, Esteban. Pero el primer apóstol es este en morir. O sea que la iglesia está entrando, acaba de fundarse, o ya lleva varios años, pero recientemente, y ya comienza en una tristeza. Imagínense cuando le matan a uno a alguien de la familia, hermanos. Porque a propósito, ¿no? Los cristianos somos una familia. ¿Por qué? Tenemos el mismo Padre, el mismo Papá. Somos de la misma esencia, hermanos, de Él. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Este rey Agripa estaba inseguro de sus relaciones con Roma, eso era lo que él estaba haciendo, y para protegerse complacía a los judíos por medio de la persecución de los cristianos. No estaban las relaciones buenas de Herodes, Agripa era no estaban buenas las relaciones con Roma. Entonces, para congraciarse con ellos,
maltrataba a los cristianos. Fíjense que hay veces se alía el poder político con el religioso, como está pasando en nuestro país, alía a la clase política con la iglesia, o la iglesia con la clase política, y eso termina en un peligro gravísimo, en un riesgo gravísimo, hermanos. Tarde o temprano se van a ver los resultados. ¿Para qué les echó mano? Se unieron la religión y la política para perseguir a la iglesia. ¿Para qué les echaban mano? No era para ascenderlo, ni para conseguirles buen sueldo, ni para pagarles sueldos, solamente para dañarle la vida y hasta para matarlos. Ese fue el comienzo de la iglesia. Y sabe una cosa, así la iglesia crecía. Increíble. Esa iglesia siempre ha estado creciendo. Ahora, ¿qué sucede? Y viendo que esto había agradado a los judíos, mire cómo es la mentalidad perversa, ¿no, hermanos? Procedió a aprender también a Pedro. ¿Por qué a Pedro? Líder. No era el papa, pero era el líder. Era el pastor en ese momento. El hombre de mayor importancia. Esas predicaciones donde apenas se convertían 3,000. ¿Cómo sería ese hombre predicando, hermanos? Después de haber llorado y negado a Cristo, ahora viene el Espíritu Santo, lo embiste de poder y ahora este hombre está predicando. Entonces, una buena intención sería quitárselo a los cristianos para acabarlos de martirizar, hermanos. Era entonces los días de los panes sin levadura. Estaban celebrando, en este pan sin levadura, están celebrando 1 año de la muerte de Cristo. La situación está candente. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. O sea, lo cogió preso, ¿para qué? ¿Para qué lo iban a sacar el día de la Pascua? Para matarlo. O sea, sentenciado a muerte. Ahora, ¿qué hace un cristiano? ¿Qué va a pasar cuando viene una situación de esas tan difícil? ¿Qué podría pensar Pedro ahora en la que me metí? Como que era mejor haberme retirado. Contrario a Herodes, Pedro tomaba decisiones que agradaban a Dios. Herodes tomaba decisiones que agradaban al pueblo, que agradaban a sus autoridades. Pero mire el cristiano. El cristiano de ayer, de esos 2000 años, es el mismo cristiano de hoy que toma decisiones, gústele o no le guste a las personas, toma decisiones que le agradan a Dios. Pero es muy posible que muchos cristianos se acomodan para agradar a los hombres. Y ahí está perdiendo muchos puntos porque le está robando la gloria al Señor. La vez pasada me llamó una señora en una oficina y me dijo: hermano Jorge, yo quiero que usted ore por mi tío que está ya anciano y está en tal parte aquí en Cundinamarca, pero yo quiero que usted ore, hermano, porque es que la oración suya tiene mucho poder. Y no me diga, yo no sabía. Me lo cuenta. Pero ¿sabe una cosa, su merced? El poder es de Dios y la honra y la gloria es para Él. De manera que no vamos a orar conmigo porque tengo poder, porque no lo tengo. El poder es de Dios, su merced. Porque están en iglesias donde eso es lo que les enseñan. Que no ates, que la palabra tiene poder y que tiene poder. La palabra que yo conozco que tiene poder es esta. De resto, pólvora gallinazo. Pues oramos, pero no sé qué pasaría, pero no me gusta eso, hermanos. Que idealicen a las personas y las eleven. Porque hoy vamos a aprender lo que le pasó a Herodes. Dice que Pedro estaba en la lista del enemigo. Ya está sentenciado a muerte. ¿Qué dice 1 Pedro 5:8? Sed sobrios y velad. ¿Por qué? Porque vuestro adversario, el diablo, ¿qué? Anda como león rugiente buscando. ¿Quiere que le diga una cosa, hermanos? Usted está en la lista. Los que están aquí están en la lista y yo también. En cualquier momento está buscándonos. ¿Qué debemos hacer? No salirnos de la lista. ¿Qué debemos hacer? Orar, velar y no perder, hermano, la apuesta en Jesús. Todo cristiano está en la mira del diablo. Todo.
Y el Señor dijo que Satanás, y se lo dijo a Pedro, os ha pedido prestados ¿para qué? Para zarandearos. Pero ¿sabe cuál es la ventaja que tenemos? Que estamos en esa lista, pero si Dios no lo permite, no nos puede tocar. Ni un cabello nos puede tocar, hermanos, si Dios no se lo permite. Pero que nos tiene ahí, nos tiene mirándonos. Ese es el enemigo. Pedro estaba en la lista, hermanos. Cayó en la lista. ¿Va a morir Pedro? Vamos a ver, porque está en la lista. Viene la oración intercesora. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Ahora, ¿le pusieron cuántos soldados? 16 soldados, ¿no, hermano? ¿Qué criminal este? ¿Usted cree que eso han hecho en nuestro país con esos criminales que han cogido? Pues esos salen por una ventana y se van. Caen sentados en la moto. En Colombia. Y este pobre hombre, ¿por qué? Porque el odio contra el Evangelio es más terrible que cualquier odio, hermano. Los que llevaron a Cristo a la cruz, era tanto el odio que lo llevaron a la cruz. Claro, no lograron matarlo porque Él es Dios. Él murió voluntariamente, hermanos. Así que Pedro estaba, y entonces Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia sin cesar se mostró indiferente. ¿Qué pasa cuando un hermano cae en una situación difícil? Comienza a pensarlo. ¿Qué hace la iglesia cuando una persona está enferma, cuando está pasando por algún momento? Contéstele a Dios, porque usted es parte de la iglesia como yo. Si le duele cuando alguien cae en mal, lo felicito, hermano. Pero si es indiferente, estamos como del lado de Herodes. Es bueno saber qué pasa cuando le cuentan a uno algo de alguien. ¿Qué piensa enseguida? Los siervos del diablo usaban prisiones, cadenas y armas, pero los siervos de Dios tenían un armamento más fuerte. ¿Cuál era? Pues se reunieron a orar. Vamos a ver qué va a pasar con esa oración. La pregunta es, ¿me estoy reuniendo en la iglesia o en la casa para orar, hermanos? Porque alguien está mal. Pedro cayó en desgracia, pero en esta iglesia hay alguien que también está en desgracia, en enfermedad, en sufrimiento, en necesidad. ¿Quién se está reuniendo para orar? Casi no les gusta ni venir. Pero esa es la iglesia del Señor. La iglesia es un cuerpo, hermanos. La iglesia no es individualismo. Por eso yo los animo, hermano, a que hay alguien que me puede decir, no, es que yo no sé orar. No importa, póngale cuidado a los que oran y va aprendiendo. Los que están viniendo los miércoles, yo sé que ya hay gente, y lo ha hecho, ya han empezado a orar. Ore, hermano, ore, hermana, usted puede, hágale. No se turbe, tranquila. Y mire que todos oran coherentemente. ¿Qué es coherentemente? En unanimidad. ¿Qué es orar unánimes? Que uno ora y los demás callan. Amén, así sea. Gloria a Dios. Obra, Padre, con lo que está diciendo esa persona, porque está orando por alguien. Y están aprendiendo y estamos aprendiendo todos a manejar la oración. Pero si yo no me congrego, si yo no le jalo a la oración, ¿cómo quiero que mi hogar se recupere? ¿Cómo quiero que mis hijos se salven? ¿Cómo quiero que mi familia le vaya bien si a mí me interesa poco las cosas de Dios? Solo quiero beneficios, pero no quiero acercarme a Él. Pero que mi hijo está en crisis, mi hija está en esto, va a ingresar a la universidad, mi hija va a viajar, mi esposo no tiene esto, yo no tengo esto, la situación está difícil, ¿qué hacemos? Ahí enmarañados. Pero mire la oración, hermanos. La oración es el arma más poderosa de un hogar y de una iglesia. Y hay hermanos que no les gusta la oración, pero sus vidas van en decadencia. No les gusta la lectura de la Biblia, siguen en la ignorancia. Porque el hermano que le gusta la oración y no le gusta leer la Biblia es un fanático. Al hermano que le gusta la oración, pero no le gusta leer la Biblia, es un fanático, así haga vigilia todas las noches. Es un fanático porque no sabe a quién le está haciendo las vigilias ni a quién le está orando. Pero cuando conoce de Dios sabe cómo las hace. Y el hermano que le gusta leer la Biblia, pero no le gusta la oración, es un religioso, se las sabe todas.
y no necesita arrodillarse, ni necesita inclinar su corazón a Dios. Entonces no podemos ser ni religiosos ni fanáticos, debemos ser cristianos, adoradores en espíritu y en verdad, que buscamos a Dios, que le amamos y le alabamos a pesar de las circunstancias. Dice Mateo 18:20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Dios está en mi hogar? Si oro, sí. Pero si no oro, no. Ah, pero que es individual. Bueno, pero es que está diciendo porque hay una promesa. Donde 2 o 3 estén en mi nombre, allí estoy. ¿Qué es en el nombre de Él? Que no es en la carne, que no es para la gloria nuestra, que no es para pasarle la lista de mercado, sino para adorarle, alabarle, glorificarle, darle gracias. Y dice, antes de que me pida, yo sé qué necesitas. Búsqueme. ¿Qué dice allá Mateo, no? Busca primeramente qué. ¿Y lo demás qué? Ah, entonces búscame. Dice, si mi pueblo se humillara, allá en Crónicas 7:14, y buscar en mi rostro, no buscar en mis beneficios. Si buscar en mi rostro, búsqueme a mí, no busque lo que tengo. Y nosotros debemos buscar a Dios por lo que es, no por lo que nos da. Y cuando nosotros lo buscamos a Él por lo que es santo, perfecto, precioso, nos da lo que necesitamos. Porque hay promesas en la Biblia, hermano. Dice la palabra del Señor, Hechos 12:7, y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. ¿Qué estaba haciendo Pedro? ¿Llorando? ¿Lamentando? ¿Denunciando? ¿Blasfemando? ¿Qué estaba haciendo Pedro? No estaba orando, hermanos, la iglesia era la que estaba orando. ¿Sabe qué estaba haciendo Pedro? Lo que hacemos muchos de nosotros más bien. Hola. Hay veces yo veo cosas en la iglesia. Y vino un ángel del Señor. Y las cadenas se le cayeron de las manos. ¿Sabe qué pasó con Daniel? Dice Daniel 6:20 en la parte B, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? A Daniel lo lanzaron al foso de los leones. ¿Quién lo lanzó? El rey, ¿se acuerdan? Por acusaciones de los sátrapas esos. ¿Y qué pasó con Daniel esa noche en el foso de los leones? Al otro día llegó el rey, ole Daniel, ese Dios tuyo pudo librarte, claro. ¿Qué pasó con Pedro? ¿Qué pasa con los creyentes cuando duermen? Que lo hacen en paz, por eso dice, en paz me acostaré y así mismo me levantaré. Claro, yo duermo en paz, mi conciencia está tranquila. Claro, cierro la puerta. Mire lo que pasó con este par de hombres. Eran hombres de qué también? De oración. Eran hombres del Señor. Y el Señor los guardó, hermanos. ¿Por qué Daniel y Pedro gozaban de mucha paz aunque quedaba mucho tiempo de vida? Ambos estaban para morir ya. El uno lo botaron a los leones, el otro lo metieron a la cárcel, al otro ya lo mataban. ¿Y ellos por qué estaban en paz? ¿Por qué pueden dormir así las personas en medio de gran tribulación? Si hay personas que no pueden dormir porque los visitó la suegra, o el suegro, o vino mi tía, o mire quién llegó. No, se me amargó la noche, llovió, cayó el aviso, es una borrasca, no podemos dormir. Le pregunté al vecino, gracias porque cayó el aviso, y digo, ¿cuándo? Yo ni sentí, yo vi atrás. Fue la señora la que nos avisó, gracias a Dios. Hay personas que se acuestan a dormir. ¿Puede usted dormir tranquilo, hermano? ¿O hay algo que lo tiene, que le quita el sueño? ¿Hay algo que le está robando el sueño? No. Este está entre los leones durmiendo.
El otro está entre los otros leones también durmiendo, porque esos guardias, ¿qué más eran? Y vienen a despertarlo. Qué bendición tan grande poder dormir así, hermanos. ¿Por qué? Confianza en Dios. Vida rendida a Dios. Pedro sabía. ¿Sabe qué sabía Pedro? Lo que le dijo el Señor. ¿Sabe qué le dijo el Señor a Pedro? Tú eres Pedro, y sobre esta piedra colocaré mi iglesia. Él sabía que no iba a morir. Él sabía que ya el Señor le había dicho: apacienta mis ovejas, cuídame la grey, Pedrito. Iba a morir esa noche. Si el hombre está ahí durmiendo, yo sé que mi Redentor vive. Y esa es la confianza que nosotros debemos tener, hermanos. Yo sé que Dios está ahí, pero ¿cuál es la angustia? ¿Angustia de qué? Uno mismo como que tiene aquí su propio chip con angustia. ¿Qué le roba el sueño? Y déjeme decirle, porque muchas veces uno no puede dormir, ¿eso le arregla los problemas? Hasta que yo sepa, o si no, entonces el médico le determinaría a uno tantas horas de desvelo. No, la desvelada no arregla ningún problema. Antes más angustia, vienen las maquinaciones y vienen las enfermedades. Se piensan cosas horribles. Y casi al otro día no salen las cosas como se pensaron en la madrugada. Dice la palabra del Señor entonces, hermanos, y le dijo al ángel: cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así, y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Pobre Pedro, lo despertaron y todo. No supo cómo cogió las cosas, pero hizo caso, obedeció. Ahora es interesante que el ángel le dijo: no deje nada. Los hijos de Dios no tienen por qué dejarle nada a los perversos. ¿Se acuerda cuando Moisés también? Faraón le dijo: váyase, pero déjeme tal cosa. No le dejó ni una pezuña. Eso le contestó Moisés: ni una pezuña de mi ganado. Eso es de nosotros y es para la gloria de Dios. Así pasó acá, hermanos. Esto nos hace ver que Satanás no puede tocar ni un cabello, ni un hilo de la ropa, ni la correa de los zapatos, sin el permiso de Dios. Usted no se queda con nada, Satanás. Eso es nuestro. Y por eso el ángel le dijo: no deja nada. Pedro había de llevar todo lo que poseía, porque su salida no era la de un criminal, hermano. Yo no salgo aquí corriendo y dejo la mitad. Yo me llevo todo, porque yo no he cometido ningún crimen. En medio de todo, había un poquito de duda, de confusión, me imagino, pero es que no es para más. Pero obedeció. El Señor tiene planes que lo dejan a uno como anonadado, hermanos. ¿Qué va a pasar ahora? Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, yo me imagino de todas maneras ¿qué pasa si lo hubieran encontrado? No amanece. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma. Mire cómo es la vida. La puerta se abrió. ¿Y será que en ese tiempo ya había? Fíjese, la tecnología desde dónde viene, ¿no? Pero la de Dios. Se abrieron las puertas que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. O sea, el ángel no puso, Dios no está diciéndole: camina, ahora yo lo llevo y lo dejo en la puertica, ya está libre. Y eso fue lo que hizo con nosotros. La verdad nos hizo libres. Ahora mire a ver qué va a hacer de su vida. ¿Va a crecer? ¿O va a esperar que lo cargue siempre en carretilla? Hágale. Pedro, ya eres libre. Tú sabrás para dónde coges. ¿Qué fue lo que él hizo? ¿Para dónde cogería Pedrito? Dice Job 5, 12, 13. Yo quiero conocer a ese Dios, dice en los versos anteriores allá en Job. Dice: ¿cuál es ese Dios? El que frustra los pensamientos de los astutos para que sus manos no hagan nada, que prende a los sabios en la astucia de ellos y frustra los designios de los perversos. Eso fue lo que hizo con Faraón, le frustró todos sus planes. Y ese es el Dios de los cristianos. Frustra toda maquinación del enemigo, frustra todo daño que nos quieren hacer, hermano. Por eso es tan importante la oración, porque aún en un vaso de leche le pueden acabar la vida a cualquier hermano. Yo conocí a un amigo en la cárcel de acá, Juan, hace años, hermanos.
A él le colocaron en una comida, aquí en la cárcel de Fusa, era amigo, en un alimento, hermanos, hasta que se le pudrió la espalda. No hubo poder, nada que lo sanara. Murió de la forma más, dice que a una comida que le dieron. Por eso nosotros siempre, Señor, bendice este alimento. Por eso es bueno tener buenas relaciones en la casa, porque dijo un amigo mío, ahí en la casa me toca tener tanto cuidado que cuando mi esposa me sirve los huevos pericos, yo le echo un poquito al perro primero. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Pero bueno, esto no es en el hogar. Pero hay veces uno no sabe qué envidias hay por fuera, qué riesgos. Por eso es bueno siempre la oración, hermanos. No solamente para comer, para salir, para levantarse, para ir en la buceta, para acostarse. Padre, encárgate de esto, Señor, estamos en tus manos. Y Dios está ahí, hermano. Nosotros somos creyentes que nos dice la palabra del Señor, orad sin cesar. Todo el día, todo el tiempo en la buceta. Gracias por este conductor. Dele gracias porque lo va llevando, hermano. Va pagando, pero es un hombre que también necesita oír un día de Dios, hermanos. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay ¿qué? Libertad. Se cayeron las cadenas. ¿Hay algo que lo está atando, hermanos? Un hábito, una costumbre, un vicio. ¿Hay algo? Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Ríndale al Señor cualquier cosa que vea que ha sido difícil y Él puede quitarlo, hermanos. Arranca lo que sea, hermanos. Donde está Dios está su Espíritu, y donde está su Espíritu hay libertad. Se rompen las cadenas, hermanos, de cosas que podemos llevar ahí guardaditas, hermanos. Dice la palabra del Señor en Hechos 12:12, y habiendo considerado esto, o sea, quedó ahí en la puerta y digo, ¿qué hago? Lo más sabio. ¿Qué es lo más sabio? Llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos. ¿Qué? Esa es la función de la iglesia, hermanos. Y ese es el tema de hoy. ¿Dónde está la iglesia, hermanos? La iglesia se llenó de actividades. La iglesia está haciendo cosas diferentes a lo que hacía la iglesia primitiva, porque la iglesia primitiva tenía algo en especial. Partían el pan, tenían comunión, oraban, predicaban. Dios cambió el ambiente. Pedro salió de la prueba, estaba en medio de unos guardianes, salió de la presencia de los guardianes que estaban a punto de matarlo y se encuentra con amados hermanos que le amaban y oraban por él. ¿Sabe qué dijo el Señor, hermanos? En esto conoceréis que sois mis discípulos. ¿En que qué? En que se aman los unos a los otros. Cuando a nosotros nos llaman, y no vengo a ser súper espiritual acá, hermanos, mi esposa y los hijos lo saben, cuando alguien me llama por una oración, nosotros oramos. Si están viendo algún programa, apáguelo y oremos, porque llamaron. Y oramos. Porque es nuestra función. Y esa es la función de la iglesia, no nuestra, de todos. Cuando sienta que alguien, cuando vea ya en ese WhatsApp que se utiliza para otras cosas, y ese Face que se usa para otras cosas, hermano, cuando vea algo así, ore. O llame a algún hermano, oremos. O venga, nos encontramos en tal casa y camine y oramos, hermanos. El día que eso se haga, va a cambiar la familia, los hijos, el hogar, la sociedad, el país. No que todo va a ser perfecto, pero va a haber cambios trascendentales. Pero si no hay oración, hermanos. Y hay mucha pereza para orar, hermanos. Ore, ¿pero qué? Muchos cristianos se reúnen, pero muy poco para orar. Hay veces se reúnen para otras cosas. Bueno, acá nos reunimos para escuchar la palabra, pero créanme que a nosotros nos hace falta más oración. Créanme, hermanos. Y eso debe ser un día especial para orar y para ir soltando, porque necesitamos orar en todo lugar, hermanos. Esto viene peor. Esto no va a cambiar, esto viene peor, hermanos. Entonces nosotros debemos estar preparados para la oración. Aquí sucede algo extraordinario, ¿no? Hechos 12, 13 y 14. Cuando llamó a Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar a una muchacha llamada Rosa. Era Rosa, pero aquí dice Rodé. La cual, cuando reconoció la voz de Pedro, o sea que lo conoció, de gozo
no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. ¿Qué le pasó a esta rodea, hermanos? Es tanto, hay veces el amor de Dios que hace cosas que nosotros como que no la creemos. Por eso nosotros debemos revisar qué está haciendo también el Señor en nuestras vidas. ¿Qué hago yo por Él? Porque mire que el Señor contesta muchas bendiciones y no nos damos cuenta. Y que estemos aquí es una bendición que Él ha contestado. Porque siempre oramos por la iglesia. Y es una bendición podernos congregar, hermanos. Esta muchacha, pero también le admiro algo. Estaban de noche orando, porque esto fue de noche, y también tuvo el valor, fue la única, de correr a abrir la puerta. ¿Qué pasa si hubiera llegado una guardia de esos? Los cogen y hasta luego. Pero la muchacha no le miremos solo la emoción, también tuvo valor de correr y abrir la puerta. Lo que pasa es que fue tanto el gozo, hermanos, que es indescriptible. Están orando por él y tome la respuesta inmediata. Sería imposible describir el gozo de esta muchacha. La reacción de ella nos recuerda que estamos leyendo acerca de gente común y corriente, gente como nosotros. Nosotros también nos emocionamos, hermano. A veces nos emocionamos tanto, tenemos en una mesa tan amplia unos platos que no nos damos cuenta de la bendición de Dios. Porque cualquier plato de sopa es una bendición de Dios. Y hay veces que no nos damos cuenta, como en diciembre, y en algunos casos, ¿no? Por eso cada que vea un tinto, una agua de panela, hermano, una changua, gloria a Dios, viene del cielo. Así haya usado a la persona que haya querido Él para que nos la diera, viene del cielo, hermanos. ¿Qué más sigue con este caso que es fascinante, hermanos? En el 12:16 Pedro continuaba llamando, mejor dicho, casi dura más golpeando que en la cárcel. Y cuando ellos abrieron, le vieron y se asombraron, dice la Biblia de las Américas. Asombrados. Es que no era para más, hermanos. No debemos subestimar el poder de una iglesia que ora. Oraban con fervor, con claridad y valentía. Cuando Pedro apareció, Dios honró sus oraciones y fue glorificado. Ellos no estaban orando por la letra, por la deuda, por el hijo, por la novia, por el marido, por el carro. Ellos no estaban orando por el arriendo, por la salud, por la enfermedad. Ellos estaban orando por algo. Por Pedro, que estaba preso. Cuando hay unanimidad, el Señor contesta. Cuando hay oraciones egoístas, siguen ahí de largo, toda la vida orando, hermano, años orando por lo mismo, pero hay egoísmo. Aquí estaban todos unánimes. Señor, yo me imagino, rompe esas cadenas, Padre, es injusto lo que está pasando. Herodes es perverso, Señor, no permitas que muera toda la iglesia conectada, hermanos. Todos con un mismo sentir. Obra, Padre. Y les aparece ahí Pedro, hermanos. ¿Ah? Aquí vemos cómo Dios responde a la oración de la iglesia. Dios responde a la oración de la iglesia. Ahora, eso no quiere decir que no oramos individualmente, sabe que todos lo hacemos, ¿no? En la casa, al salir, como estaba diciéndoles antes. Pero la oración de la iglesia, Dios la ama muchísimo porque es su cuerpo por el que Él murió, hermanos. Es su cuerpo. Dice Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Ellos de una vez le estaban dando gracias a Dios. Padre, confiamos en que tú lo soltarás y vamos a esperar en ti. Y no dejó que ni amaneciera, hermano. Y ahí lo tenían. Ahora, ¿Dios responde todas las oraciones lo mismo? Hay unas que, como dijimos al principio, como les dije al principio. 12:17, este tema es bien importante, este verso, hermanos, como todos, pero este me trae algo interesante. Pero él haciéndoles con la mano señal de que, me imagino la algarabía que se formó, imagínense la gritería ahí a la madrugada. ¿Qué dijo Pedro? Pedro les contó cómo el Señor les había sacado de la cárcel y dijo, hacer saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Este Jacobo, aquí sí
creemos que es el hermano de Jesús, porque en ese momento era ya líder después de la muerte de Jesús, sus hermanos creyeron y ahora sí Jacobo es el líder y Pedro quiere, hágale saber al líder. Qué hermoso, ¿no? Cuéntele a nuestro líder también, así como ustedes oraron por mí, que nuestro líder también sepa, Jacobo, lo que pasó. Pero él contó el testimonio. ¿Cuál fue el testimonio de Pedro que les contó ahí? No, pues me imagino, hermano, yo estaba sentado, dormido. Y ese es un testimonio. Yo no sé si usted tiene algún testimonio para contar de las cadenas que rompió el Señor. ¿Sabe lo que pasó con el endemoniado de Gadara, no? El Señor le expulsó los demonios, estaba desnudo, en la peor condición. Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Eso es lo que quiere el Señor. Pedro llegó a contarle el testimonio. Y la pregunta que nos hacemos esta mañana es, ¿podemos como Pedro contar lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas o no? Sí. Marcos 5:19. Podemos contarle a las personas, yo era mentiroso a morir, hermano. Y el Señor rompió esas cadenas, hermano. ¿Yo puedo decir eso? Yo era orgullosa a morir, orgulloso, hermano. ¿O no puedo contar nada todavía? Ahí está la pregunta. Yo era muy grosero, y yo sí lo era. El Señor arrancó la grosería, pero hay algo que falte por arrancar, porque pueda que no diga mentiras, pero tengo otras cosas guardadas. Ese problema de la envidia es tremendo, hermanos. El problema del resentimiento. ¿Usted sabe cuándo es uno resentido? Cuando tan pronto tiene la oportunidad, le entrega a los demás lo que tiene guardado. Resentimiento. No lo ha cortado el Señor. Por eso es que es fácil decir, yo estoy caminando bien con el Señor, mientras no me saquen la chispa. Porque ese día se me sale, y he escuchado a varias personas, ¿no? Y le dije de que se iba a morir. No, se desahogó. ¿Por qué? Porque lo tenía guardado. Pero ¿cree que ese ahogo pasa? Ese desahogo no, hermano, sigue. Y cuando vuelva a tener la oportunidad, le repito la dosis. Qué lindo poder decir como Pedro, fui libre. El Señor cortó las cadenas. Ahora soy libre. Y eso que es creyente, había negado. Es un hombre común y corriente, pero el Señor lo hizo libre, pero espiritualmente lo podemos llevar. ¿Qué falta por cortar? ¿Para qué? Para que pueda Hebreos 4:12 hacer el trabajito ahí más cortante que espada de 2 filos, que penetra hasta lo profundo, porque hay cosas. Ojalá nosotros podamos, con el esposo, con la esposa, ¿qué ha notado de mí? ¿Nunca he cambiado nada? ¿O si ha habido algo? No, que un poquito, bueno, voy a ir mejorando. Pero si dicen, usted nunca va a cambiar. Y allá en la iglesia, nunca va a cambiar. Este mensaje no era así como verlo corriendo. Este mensaje trae un contenido tremendo, hermano, cada verso. Y así es toda la Biblia. Trae unos pasajes increíbles, hermanos. Bueno, las cosas cambiaron. 12:19, mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, no, qué decepción. Después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Algo que se me olvidó decirles aquí atrás. Dice allí, y dijo Pedro, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. ¿A qué otro lugar se iría? ¿Quieren que les cuente algo triste? Chao, Pedro. Ahí entra Pablo. Pero lo sacó libre. Claro que él siguió predicando, ¿no? Pero hágase a un ladito, porque viene Pablo. Y ahora viene Pablo en el próximo verso, y el resto de Hechos
para Pablo. Ese es Dios, hermano. Permitió que mataran a Jacobo y permitió que sacaran a Pedro. Por eso, altercar con Dios o preguntar o cuestionar, ¿por qué no? Él es sabio, hermanos. Él sabrá por qué lo hizo. Un día le vamos a preguntar allá un pocotón de cosas, pero por ahora mejor obedezcámosle. Hagamos lo que el Señor quiere. Ahora estos hombres, ¿qué les pasó, hermanos? No encontró a Pedro por ninguna parte. Maten los responsables. Usted sabe que en aquella época, al que dejaba escapar a un preso, ¿qué? Digno de muerte. Y lo mataban al que dejara volar un preso. Ojalá en Colombia no vayan a hacer eso. Herodes no quiso reconocer que hubo un milagro, sí, prefirió matarlos, pero no aceptar lo que pasó. Él hubiera podido entender. Y tuvo la oportunidad. ¿Qué fue lo que pasó? No, que se desapareció. ¿Pero cómo? Pero él no quería entender eso, prefiere darle muerte a los demás. Escogió matar a los guardias antes que aceptar lo que Dios hace. Y así hay personas, y así hay gobiernos, y así hay seres humanos, todo menos que Dios intervino, no. No. Ellos buscan otras excusas. Obsérvese bien otra vez que los milagros no siempre convencen a la gente. Hay gente que anda buscando milagros y milagros y milagros. Los milagros no han convencido a la gente, sino la nación judía se hubiera salvado. Unos pocos creyeron. Por eso anunciar milagros y prometer milagros es el peor engaño para la humanidad, hermanos. Dice allá en la Biblia, en los evangelios, cuando lo de Lázaro, así se levanten los muertos, no van a creer. Allá tienen pastores o predicadores, allá, créanle a ellos. Pero yo no le voy a levantar personas a que prediquen porque ya los tienen allá. Si no quieren creer. Y hay personas que no le quieren creer a Dios nada, hermanos. Nada es nada. La noche anterior la guardia estaba confiada, ahora está sentenciada. ¿Sí? ¿Cómo cambian las cosas, no? Y el que estaba sentenciado, ahora está confiado. Así es Dios, hermanos. Es increíble lo que Dios hace, hermanos. Uno no lo puede. Ahora viene la ira y el castigo. Mire lo que hemos visto acá. 12, 21, 23. Y un día señalado, ya había pasado el tiempo, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba diciendo, voz de Dios y no de hombre. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que el pueblo dijo voz de Dios y no de hombre. ¿Qué fue lo que quisieron decir? Tú eres Dios. Tú no eres un hombre. Tú eres Dios. Como cuando alguien dijo, a esa persona le echaron las flores y se las comió, pues se le amargó la vida, porque pues, sabe una flor que se comió las flores. Y sabe lo que pasó, ¿no? Al momento, un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido por los gusanos, o por gusanos. Delante de todos se lo comieron los gusanos. ¿Sabe que Dios no permite que estos perversos... Por eso no se angustie, hermano, con lo que está pasando en el mundo. Si alguien obró perversamente, tarde o temprano, Dios le va a castigar. Esto no va a parar. Nosotros podemos ver parte de una sociedad mejor cuando predicamos el Evangelio y cuando oramos, pero el mundo no va a cambiar, hermano. Esto va peor, peor. ¿Por qué? Porque se está preparando para la llegada del Señor, del que trae justicia y paz. De manera que no se angustien, porque ahí escriben cosas y oremos por él, y oremos para que se salven y prediquemos el Evangelio. Pero que esto vaya a cambiar, no, porque entonces la Biblia se contradice. Viene la gran tribulación. Se contradice la Biblia. No, esto va peor. Pero tarde o temprano estos perversos, bueno, si nosotros nos morimos, los gusanos, si no hay cremación, nos van a comer de todas maneras allá en el cuartico ese que está separado para muchos, para todos. Pero esto es público, se lo van a comer vivo. ¿Se acuerdan de Jezabel?
Se la tragaron los perros. Cuando fueron a buscarla no encontraron sino la calavera y parte del cuerpo, los huesos. Perversa. Le hizo daño a los hijos de Dios. Y este perverso le hizo daño a los hijos de Dios y se lo tragaron vivo. Y a los que le hagan daño a los hijos de Dios tarde o temprano, se los van a tragar vivos. Sus mismos enemigos, sus mismos hechos. Les va a pasar eso. Por eso nosotros debemos estar confiados en el Señor, hermanos. Que viene un gobierno, que vienen gobiernos tiranos, perversos aquí, que hablan de todo, que en Bogotá, miren lo que hagan perversamente. Yo no estoy diciendo que son perversos o que lo van a hacer malo. Lo que hagan perversamente quien gobierne, Dios tarde o temprano lo va a juzgar. De manera que dejémosle a Él todo, hermano. Oremos, prediquemos para que también ellos puedan oír el Evangelio. Vemos que el ángel que tocó y despertó a Pedro en el verso 7 trajo liberación, pero cuando hirió a Herodes trajo condenación. Mire el cambio, ¿no? A Pedro lo tocó para despertarlo y a este lo tocó para matarlo. Aquí hay unas paradojas en este pasaje, hermano, increíbles, de lo que Dios hace, del poder y la sabiduría de Dios, hermano. Dios aborrece el orgullo, ojo, y no permitirá que nadie tome su gloria. Por eso nos toca tener cuidado cuando expresemos algo por alguien, gloria a Dios, porque resultamos dándole gloria de pronto a quien no lo merece. Y ahora viene el cuarto punto, el poder de la mano de Dios. Dice Hechos 12:24, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba en semejante problema, hermanos. ¿Por qué? ¿Cómo así que la iglesia, la palabra del Señor crecía y se multiplicaba? O sea que llegaban más creyentes. ¿Por qué? Porque a pesar de la tribulación, a pesar de las amenazas, la gente no dejaba de predicar y de orar, hermanos. ¿Sabe qué va a venir, hermanos? Lo que estamos viendo, momentos muy terribles para la humanidad. Las noticias no dicen otra cosa. El mundo se prepara para acabar. Pero nosotros debemos estar listos porque si viene tribulación, si vienen los peores momentos para Colombia, para el mundo, es un campo blanco para predicar el Evangelio, hermanos. ¿Por qué? Porque la gracia nos tiene durmiendo. A decirle al hermano Esteban allá en el instituto, que me preste el cuadro de allá, salga de la comodidad. Si no salimos de la comodidad, empezando por el hogar, hermanos. Y yo repito cada 8 días esta historia del hogar, porque va a ser triste irnos y que se quede alguien de la familia, hermanos. Cristo viene por su iglesia. Las fuerzas de Satanás, la persecución, miren, hermanos, esto es interesante. Los enemigos de la iglesia, ya estoy terminando. Las fuerzas de Satanás, la persecución, la incredulidad, etcétera, no pueden destruir la obra de Cristo. O sea, el demonio, las puertas del Hades no prevalecerán, dice el Señor. O sea, Satanás no va a acabar la iglesia. Claro que sí va a haber zarandeadas. Pero Dios va a guardar su iglesia. La iglesia que ora, la iglesia que predica el Evangelio, no la que hace parrandas. Por el contrario, la oposición contra la iglesia la unifica y le da más fuerza. ¿Se acuerda de 1 Tesalonicenses 1:6? Y que recibieron la palabra en medio de ¿qué? De gran tribulación, hermano. Y daban testimonio que hasta los alrededores sabían de la fe de ellos, hermanos. Era una iglesia que crecía en el amor, en la fe, en el trabajo y en la esperanza. ¿Cuál esperanza? La de que Cristo viene. Esa es la esperanza, no es otra. Que Cristo viene por nosotros. Y nosotros debemos ser imitadores de esa iglesia. Entonces, hermanos, en medio de la tribulación, ¿cómo crece la iglesia? Me contaba el hermano David Love que en algunas partes por allá del oriente, escondidos leen la Biblia y se botan ya los pedacitos de versos por debajo, porque donde los encuentren, los decapitan. Y nosotros con tanta comodidad, ni leemos casi la Biblia, hermanos. Algunos, ¿no? Lo que destruye la iglesia, esto sí es delicado, hermanos, no es tanto Satanás, mire, lo que destruye la iglesia son los problemas internos, la infidelidad, la murmuración y carnalidad de los miembros, la división y los falsos maestros. Esos son los que le hacen daño a la iglesia del Señor. Los que predican mal,
La murmuración sí que le hace daño. La infidelidad, porque si la gente no se congrega, ¿qué piensan los demás? No, eso va de capa caída. Se les cayó hasta el aviso. Que la gente no vaya a decir un día, pero allá ni van ya, porque eso es infidelidad. Infidelidad. Hay familias que se han ido por las cosas más insignificantes. Por las cosas más insignificantes. Infieles. Ahora, que la gente se vaya de acá y vaya para otra iglesia, pero cuando se van, pero es para el mundo, es que no querían estar en la iglesia. Porque cuando a uno no le gusta un restaurante, busca otro, hermanos. Pero uno no se queda con hambre. Olvídelo, hermanos. Y así es la iglesia. Si no encuentro esta en alguna, el Señor me ha de llevar donde encuentre la palabra de Dios. Veamos estas 6 características sobre la oración, se lo voy a hacer muy rápido. En Efesios 6, 18 y 19 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca dé a conocer el Evangelio. Mire esta oración nomás que hay en Efesios 6, 18 y 19, lo que vamos a encontrar por el camino. ¿Qué encontramos? Orando en todo tiempo, no cuando tengamos problemas. Eso sí que es una característica. Quiero ir a la iglesia porque tengo problemas. Ese no es la iglesia, hermanos. La iglesia es para buscar de Dios, tener comunión, pero no para que tengo problemas. Todos tenemos problemas. Entonces se me vuelve una iglesia solucionadora de problemas. No de crecimiento espiritual, sino solucionadora de problemas. Ahora, vuelvo y les digo, si hay crecimiento espiritual, los problemas se van solucionando. Créalo. Con toda oración y súplica, buscar la ayuda de alguien afanoso. Es como cuando uno busca la ayuda de alguien. Necesito urgentemente hablar con el doctor, con el abogado, urgentemente. Así es la oración, hermanos. Con súplica, porque necesito, porque dependo de alguien. No orar por orar, sino porque quiero hacerlo, hermano. Necesito hablar con Dios, necesito fortalecerme en Dios por la situación que estoy atravesando. En el espíritu, no en la carne. Apartados del mundo, lleno de mundanalidad. Muchas veces se ora con el equipo de sonido ahí al lado. No hay disposición. Puertas abiertas, ruido, todo. Dice, cuando vas a orar, entra, cierra, y tu Padre está esperándote para hablar con Él. Es una promesa que hay ahí, ¿no? Y velando en ello con toda perseverancia, sobrios en todo tiempo. Velando es estar despiertos. No sin dormir en la cama, no estoy hablando materialmente, sino en el sentido de los sentidos, tenerlos despiertos en cualquier momento porque el enemigo está ahí. Como león rugiente. Y dice, ¿por qué no oramos? Por todos los santos. Dice que con toda perseverancia. Perseverancia quiere decir sin desmayar, esperando pacientemente, porque es que cuando el Señor no me responde, yo no sigo orando. Pero ¿para qué voy más a la iglesia? ¿Qué saco con ir, hermanos, si el Señor no me resuelve este problema? Yo le he estado pidiendo y no me resuelve. Ese no es el Dios de la Biblia, hermanos. Él quiere que le busque. Y espere, hermanos. Acuérdense cuántos años esperó Abraham, ¿no? 25 años esperando a su hijo. ¿Cuántos años Moisés? Y súplica por todos los santos. ¿Cuáles son los santos? Por la iglesia. Mire, por los evangelizadores, por los hermanos que salen a predicar hay que orar. Por los que visitan, por los que van donde los enfermos. Hay que orar por los necesitados, todos los santos, porque en la iglesia hay mucha necesidad, hermanos. Y debemos orar unos por otros, por todos los santos. Y Pablo dice, y por mí, Pablo pidiendo oración, un hombre que va al tercer cielo, un hombre llamado por Dios directamente. ¿Por qué pide oración? Porque es humano. Y necesita, dice, por los que predican para que revelen correctamente el mensaje del Evangelio. ¿Por qué le están predicando un poconón de mentiras y de distracciones? Porque no oran por estos pastores ni por estos líderes. Entonces ellos salen con lo que encuentren a mano para divertirlos y entretenerlos. Aquí hay veces puede predicar el hermano McCoy y el hermano David Brown. Nosotros oramos desde la casa, Señor, que hoy la predicación del hermano sea en el Espíritu para la iglesia. De hecho, lo preparan así también ellos. Nosotros debemos estar orando unos por otros para que no salga aquí uno con un chorro de babas, perdóneme la expresión, a entretenerlos. Venga, le hago por aquí, saque por acá. Mentiras, hermano, hay que orar para que la predicación sea fiel. Que como humanos podemos fracasar, sí, pero el mensaje es perfecto.
Y el mensaje llega. Y además todos tenemos ahí la Biblia, ¿no, hermanos? Y ahora miren esto. Esto es lo que está haciendo el mundo. Se están preparando, hermanos. Y todos temerosos de la... Ya, pensé que había empezado. Todos angustiados con la Tercera Guerra Mundial. ¿La podemos evitar nosotros? No. Nosotros debemos seguir orando. Dios tiene el control, Dios tiene el control, hermanos. No es lo que los coreanos digan, ni los de Estados Unidos digan, ni los rusos. Dios tiene el control y Él sabe hasta dónde lo va a permitir, hermanos. Pero ¿sabe qué pasa con todo esto? Que si no nos sensibiliza a orar y a predicar el Evangelio, ahí sí estamos perdiendo el año. Todo esto nos debe preocupar. Si hay una tercera guerra mundial, nos vamos a morir y no. Bueno, si nos vamos a morir, ¿quién se va a ir conmigo? Yo tengo que estar pensando en la predicación, que suceda o no suceda, Dios sabrá todo. Pero la orden que Él me dio a mí fue la de predicar el Evangelio. Mientras el mundo busca armarse para la muerte, los cristianos tenemos el arma más poderosa para salvar este mundo. El Evangelio acompañado de la oración. Es el arma más poderosa que hay. No pudieron los 16 soldados, no pudo Herodes. La oración que escuchó el Señor, vino, actuó el Señor, y Él sí puede. La oración, hermanos. Dios la escucha, Dios la honra, Dios contesta, hermanos. Para meditar. Promesas para los que oran juntos. ¿Hay promesas para orar juntos, hermanos? Otra vez os digo que en Mateo 18, 19, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Aquí hay promesa, ¿pero qué? Para orar, ¿cómo? Juntos. Desde luego, esto no va a quitar la oración individual, pero mire esta bendición tan grande para cuando dos o tres se ponen de acuerdo. En el hogar, con la esposa, con los hijos, con el esposo, cuando se puede, estamos de acuerdo. Entonces, si no estamos de acuerdo, ¿cómo va a marchar esto? ¿Podrán dar? Si cada uno coge para su lado, ¿estarán de acuerdo? Por eso no podemos ver bendiciones. Por eso los hogares se desmoronan cada día, los hijos se pierden cada día. No hay oración, hermanos. No hay acuerdo. ¿En su hogar es un sitio de oración? ¿Es su hogar un sitio de oración? Si no es un sitio de oración, grave. Porque debe haber ahí oración en el hogar. Gústele a él o no le guste a él, yo oro. Debe haber un sitio de oración, hermano. Y si estoy en mucha debilidad, me uno a otro. Hermano, acompáñeme, ayúdeme en la oración, hermanos. Ese día la pareja va a cambiar, los hijos, la familia, la sociedad van a cambiar. Cuando desde el hogar empieza. ¿Sabe por qué? Porque Dios empieza a trabajar desde adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Desde el puro hogar empieza a trabajar. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. O sea que donde dos o tres personas se ponen a orar, increíble, hermano, la promesa que hay, ahí está Dios con usted, conmigo. Pero si no lo hay, pues ¿qué va a estar el Señor ahí, hermanos? Cada uno por su lado, va a ser muy difícil. ¿Están gobernando los corruptos? ¿Vivimos en una sociedad inmoral? Ellos nunca van a cambiar, hermanos. Podremos ver algunas personas, pero la humanidad no va a cambiar. Pero si como familia y como iglesia oramos e intercedemos sin desmayar, Dios va a responder. Él trabaja de adentro hacia afuera. Ya hay personas que cambian. En las administraciones uno ve personas que ya les gusta ir a la iglesia. Funcionarios. Ya ellos no van a entrar en la corrupción, hermanos. No todos, pero Dios hace la obra, hermanos. Pero si no oramos, desde la misma casa está todo perdido. ¿Recuerdan cuál era el ministerio de la iglesia primitiva, hermanos? La oración. Este sí que es bueno para la iglesia, hermanos. Se unían como un pueblo a orar. Toda la iglesia asistía. Se llenaban las casas, hermanos. Yo me acuerdo también cuando empezamos que fuimos con mi mamá, ella nos llevaba pequeños, las casitas eran pequeñas pero llenas de personas orando. Mujeres y hombres intercediendo, hermano. Eso se acabó. ¿Qué lo acabó? La televisión, internet, las actividades sociales acabaron con esto, hermanos. Lástima que la iglesia de hoy abandonó ese ministerio, hermanos. Lo abandonó. Cuando ese ministerio se reactive en la iglesia cristiana, Dios va a obrar en nuestras vidas, en nuestros hogares, en las familias y en nuestro país. Dios obra todavía, hermanos. Empezando desde el hogar, empezando en la iglesia. Dios va a cambiar muchas cosas.
Repito, esto no es que el mundo se va a convertir, no, pero muchas personas van a oír el Evangelio. Y la oración es parte fundamental de esto, hermanos. Veremos las cadenas rotas, ¿sí las vimos cómo se rompen? Porque la iglesia oraba, hermano. Veremos prosperidad y una sociedad distinta a la que estamos viendo hoy, hermanos. Vamos a ver muchas cosas, pero eso depende también de nuestro trabajo, hermano, para Dios. Es para la gloria de Él. Si la iglesia decide orar fervientemente, mucha parte de la historia va a cambiar. Un pueblo puede cambiar, hermano. Un barrio puede cambiar. Un hogar va a cambiar. La gente va a decir, mire, uy, es que a esta gente le gusta orar, hermanos. A mí me tiene aterrado los de la iglesia tradicional. Cuando menos estamos por ahí los vecinos con sus imágenes, con lo que sea, y se están reuniendo tremendamente para orar. Y los cristianos que creemos que tenemos la verdad, no lo hacemos. No tengo tiempo, hermano, va a llover, no sé si esté. Sencillo. Me sacó de una. Nunca decimos, listo, hermano, ¿cuándo? ¿Cuándo vamos a orar, hermanos? Es que la hermana tal está en una situación, camine, vamos. Vamos, hermanos. Allá que se muere, hermano. Está pagando algo. Y termino con esta pregunta, hermanos. ¿Quiere de ya ser parte del cuerpo de Cristo que persevera en la súplica y en la oración? ¿Quiere ser parte de ese equipo, hermanos? Mientras usted lo piensa, Satanás seguirá trabajando en los hogares, en la familia, en la sociedad. Pero si tomamos la decisión, hermanos, de arrancar y vamos a orar, hermano, y llamémonos para orar, y pongámonos cita, y vamos a tal parte, y oramos en tal sitio, hermano, 2, 3 personas. Ah, es que no tengo tiempo. No es cierto, porque entonces la Biblia se contradice. Nadie en el mundo puede decir no tengo tiempo, porque la Biblia dice, hay tiempo de todo bajo el cielo, hermano. Entonces sería esa organización y agenda. Si queremos que nuestros hijos se salven, que nuestras parejas se salven, que nuestra familia se salve, oremos, hermano, compartamos el Evangelio y la sociedad va a cambiar, el vecindario va a cambiar, nuestro pueblo puede cambiar. Que el Señor nos ayude, hermano, a orar. Pero que esta pregunta le quede en su corazón. ¿Quiero ser parte de la iglesia que ora o quiero seguir indiferente ante tanta necesidad? Porque hay tanta necesidad, hermanos, desde nuestra propia casa. Hay tanta necesidad. Que el Señor nos ayude y que Él implante en el corazón este mensaje. Y que a una iglesia que ora, el Señor le responde. Y una familia, una iglesia que ora, las cadenas se rompen. Y hay libertad. Amén. Padre, gracias por esta mañana.